Hola, bienvenidos. El tema de hoy es Jane Austen y el crecimiento personal. Antes de comenzar a indagar en el tema que nos reúne hoy, quería dar algunos datos sobre Jane Austen. Jane Austen nació en 1775 en Steventon, en Hampshire, en el sur de Inglaterra, y murió en 1817. Así que solamente vivió 41 años, pero en estos 41 años de vida consiguió publicar en vida 4 novelas, y posteriormente se publicaron algunas otras de sus obras, algunas inconclusas, y 2, como La abadía de Northanger y Persuasión, fueron completadas y publicadas de manera póstuma por su hermano Henry. En las novelas de Jane Austen encontramos un retrato fiel de la sociedad de su época, es decir, de principios del siglo XIX, y es un retrato en el que no solamente nos ofrece pues las costumbres y la clase social, sino sobre todo una mirada irónica, una mirada profunda sobre la sociedad, sobre sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y sobre todo sobre los personajes, porque las novelas de Jane Austen, más que ser novelas de época, son un estudio de personajes. Para ella lo importante es cada personaje, y por eso cuando leemos sus obras vemos que no solamente se nos aporta una descripción más o menos profunda, sino que se hace también un estudio de todo lo que antecede al personaje y todas las circunstancias que le han llevado a ser como es. Y esto nos aporta una visión muy interesante, porque nos ayuda a conocer mejor a la persona humana. No es la única autora que hace esto, de hecho la novela, que es el género en el que ella pues trabaja habitualmente, es un género que nos puede llevar, las buenas obras claramente, a conocer mejor a la persona humana. En el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, cuando Jane Austen vivió y escribió, la novela estaba vista como un género menor, como un entretenimiento, pues algo como sería a lo mejor comparable al día de hoy a los cómics, que son un género que tiene muchos fans, pero que puede haber gente que lo vea como un género pues menos serio. En aquella época la gente educada pues leía tratados de moral, de filosofía, de historia, y cuando alguien estaba leyendo una novela, de algún modo parecía que tenía como que excusarse. Y por eso Jane Austen, que se enorgullecía de leer novela y de escribir novela, en una de sus obras, en La abadía de Northanger, pues hace un alegato a favor de la novela. Y lo hace por un lado como narrador. El narrador toma voz y se dirige a los lectores, y también por medio de algún personaje. Y voy a leerles un pasaje de la novela de La abadía de Northanger. Si preguntamos a una dama, ¿qué lee usted? Y ésta se encuentra ocupada en la lectura de una obra novelesca, nos dirá sonrojándose, nada, una novela. Hasta sentirá cierta vergüenza al haber sido descubierta, concentrada en una obra en la que, por medio de un refinado lenguaje y una inteligencia poderosa, le es dado a conocer la infinita variedad del carácter humano y las más felices ocurrencias de una mente avispada y despierta. Aquí se ve, ¿no?, pues la ironía de Jane Austen, ¿no?, que dice, bueno, pues una joven está leyendo y le pregunta, ¿qué lees? Se sentiría como eso, pues abochornada de, me han visto leyendo novela, pues una novela. Y ella dice, una obra en la que con lenguaje refinado, ¿no?, pues se profundiza y se va mostrando la variedad del carácter humano. Por eso el primer punto, y que me gustaría transmitir también como escritor que soy, es la importancia de las novelas. Los grandes clásicos nos acercan al ser humano, nos introducen en diferentes personajes, nos ayudan a conocer la personalidad, las emociones, y por eso una lectura de clásicos, de los más variados, ya sea pues, de autores rusos como Dostoyevsky, de los grandes autores ingleses, americanos de cualquier época, nos ayuda a conocernos mejor y nos ayuda a conocer mejor a las personas que nos rodean. Y por eso, bueno, pues creo que dentro de la formación integral de la persona, la literatura tiene pues un papel muy importante. Jane Austen lo creía, y yo como estudioso de Jane Austen, pues además de estudiar su estilo literario, que es mi investigación fundamental, también me gusta profundizar en cómo dibuja ella a los personajes, y lo hace con muchísimo realismo, de diferentes maneras. Por un lado, porque los enmarca muy bien en su época. Las novelas de Jane Austen están muy encuadradas en una época, aunque como ella se centra sobre todo en la persona, son muy fáciles de adaptar a los tiempos actuales. Por eso hay tantísimas adaptaciones cinematográficas de las novelas de Jane Austen, algunas de las cuales han cambiado el escenario
y en vez de ser el siglo XIX, es el siglo XXI. Pero la trama y los personajes cambian muy poco, porque los conflictos, los problemas, son problemas personales y las personas han cambiado, pero siguen siendo las mismas. Y por eso, al profundizar en Jane Austen, profundizamos también en la persona y en concreto en el crecimiento personal. Desde hace unas décadas se ha puesto muy de moda la literatura del crecimiento personal, porque tenemos esa preocupación, ahora tenemos hace unos siglos, la preocupación era básicamente sobrevivir, ¿no? Pero con la evolución de la técnica, la evolución de toda la sociedad en general, hay más posibilidades económicas, humanas, hay adelantos tecnológicos, y eso también nos lleva muchas veces a preguntarnos por la persona, porque por mucho que hayan las circunstancias, la persona sigue siendo la misma. Y ocurre también, lo comentaremos en otras sesiones, que a pesar de tener todos los avances de una sociedad tan avanzada, mucha gente siente la insatisfacción, la falta de sentido, y a lo mejor en esta época tenemos que, con más profundidad que en otras, la posibilidad de profundizar, valga la redundancia, en el ser humano. Y Jane Austen, con 200 años de adelanto, y otros autores, pero en este caso Jane Austen, ya aportan algunas pistas que ahora encontramos desarrolladas en estos libros de crecimiento personal. No solamente en sus novelas, sino también en su propia vida. Por eso yo también recomiendo mucho conocer la biografía de esta autora, porque sus novelas tienen la fuerza de que lo que ella explica, lo que ella defiende, ella misma lo aplicó a su propia vida. Y entonces esa coherencia le da una fuerza mayor. La primera cita, la primera idea que quería destacar, la encontramos en una carta de Jane Austen. Les doy brevemente el contexto. Cuando Jane Austen comenzó a ser una autora conocida, allá por 1815-16, fue invitada por el príncipe regente, que posteriormente sería Jorge IV, a visitar la Biblioteca Real. El príncipe regente era un lector de las obras de Jane Austen, y como conoció a la autora en esta visita, en la que le acompañó el bibliotecario real, pues el príncipe tenía una colección de las obras de Jane Austen en cada una de sus casas, para poder leerlas allí donde estuviera. Esta visita pues fue muy amena y ella se mostró pues muy agradecida, y fruto de esta visita hubo un intercambio de cartas entre el bibliotecario real y la autora. Y en estas cartas, este bibliotecario real, que era el reverendo James Stanley Clark, en ocasiones le daba algunas ideas de un tipo de obras que podía publicar, diciendo que de ese modo sería más famosa, alcanzaría un mayor prestigio, y ella contestaba siempre diciendo pues que no lo veía, que pensaba que no era su estilo, hasta que llegó un momento en el que decidió ya zanjar la discusión y le contestó diciendo: no, he de ser fiel a mi estilo y he de seguir mi propio camino. Y aunque es posible que de ese modo nunca alcance la grandeza, la fama, sé que fracasaría de cualquier otro modo. Y esa idea, pues, esta idea que a mí personalmente me gustó, también pues me ayudó, que es la idea de permanecer fieles al propio estilo. Hay momentos en que se le presentan dos caminos, según este hombre, es decir, continuar escribiendo lo que estaba escribiendo, con una forma moderada en aquella época, o elegir otros temas, otros estilos, que le podrían dar, pues, una mayor visibilidad. Y ella decide ser fiel a su estilo, aunque eso suponga, pues, renunciar a cierta fama. El tiempo ha demostrado que no ha sido así, y que precisamente por ser fiel a su estilo, ahora es una de las autoras pues más conocidas de la literatura universal. Pero bueno, creo que es un punto en el que uno podría sacar muchas consecuencias, que es por un lado la autenticidad, la coherencia y también la aceptación. Es decir, reconozco mis límites, sé que puedo a lo mejor pues llegar a un máximo y lo acepto. Y entonces, en vez de frustrarme con lo que no puedo conseguir, lo que intento es sacar el máximo partido a lo que sí que tengo, a los dones que ya he recibido, a las habilidades que tengo, ¿no? Entonces, ser coherente. Y también, otro punto sería el sentido de la vida. Es decir, cuando procuramos ser auténticos, cuando procuramos ser coherentes, cuando reconocemos nuestras limitaciones, es más fácil que comprendamos cuál es el sentido o alguno de los sentidos de nuestra vida y podamos centrarnos en desarrollar esas habilidades que pondremos al servicio de los demás. En otra sesión hablaremos del trabajo como servicio, pero ese sería un punto de partida, la autenticidad, la coherencia, porque todo crecimiento personal, como es lógico, se basa en la persona. No es una cuestión de técnica solamente, sino que es una cuestión de conocernos como personas, conocer qué es lo que nos hace personas y procurar, pues,
comportarnos de acuerdo con esos principios, esos valores, esas virtudes que desarrollamos y de ese modo crecer como personas, de una manera integral. Luego, otra cita que quería señalar es de la novela Sentido y Sensibilidad, en la que dice: quiero ser feliz igual que todo el mundo, pero igual que todo el mundo, he de serlo a mi manera. Claro, esta es una frase irónica, ¿no?, que es un diálogo entre las dos hermanas protagonistas de la novela, pero que también está transmitiendo un punto importante, ¿no? Dice que quiero ser feliz igual que todo el mundo, pero igual que todo el mundo, he de serlo a mi manera. En ocasiones pensamos que solamente hay un camino hacia la felicidad o que tenemos que imitar a personas. Y volviendo a lo que decíamos de la autenticidad, reconocer nuestras limitaciones, pues también está el comprender que cada persona es diferente y tenemos que, bueno, pues por un lado aceptarnos como somos, pero también empatizar, ¿no? Es uno de los aspectos muy importantes que siempre se trabaja en el crecimiento personal y en las relaciones personales. Bueno, pues la empatía, la comunicación, porque hay una cita de la novela Emma que va en esta línea, que dice: una mitad del mundo no puede entender los placeres de la otra mitad. ¿No? Pues cada uno quiere ser feliz a su manera y a veces nos parece que nuestra manera es la única manera y no comprendemos a los demás. Y esto es aplicable no solamente a la manera de conseguir la felicidad, sino también a todo. Muchas veces, pues ya sea en política, ya sea en cualquier tipo de ámbito, parece que algunos tengan la verdad y que los demás se equivoquen, que si no se hace a nuestra manera es equivocado. Y ya hace 200 años Jane Austen nos dice, pues, una mitad del mundo no puede entender los placeres de la otra mitad. Necesitamos entender los placeres, necesitamos empatizar, necesitamos conocer. Y por eso, bueno, pues también la importancia, ¿no?, del diálogo entre personas que tengan ideas distintas, cada uno pues con sus principios, pero de ese diálogo nace un mayor conocimiento y por lo menos podremos comprender las ideas que subyacen detrás, ¿no?, de los planteamientos de cualquier persona. Y aunque podamos no compartir, el hecho de comprender nos permite, pues eso, pues poder vivir mejor, nos permite colaborar con personas que tienen, pues, una idea muy distinta de nosotros, pero para eso necesitamos empatizar, que sería otro de los puntos, y que en la novela de Jane Austen lo encontramos con frecuencia, la empatía. El decir, bueno, pues ser capaz de ponerme en tu lugar, ser capaz de comprender cómo te sientes y hablar a esos sentimientos. Luego, un ejemplo que no lo voy a transmitir por medio de una cita, sino por medio de unos personajes, también de asertividad. La asertividad también es uno de los temas fundamentales en el crecimiento personal, porque la asertividad quiere decir ser capaces de expresar nuestras ideas, de mantener nuestros límites, no permitir que nadie nos avasalle, pero hacerlo de un modo no agresivo, de un modo educado, de un modo respetuoso, amable, es decir, ser capaz de defender mis principios, pero no de un modo agresivo. Que eso creo que, bueno, pues como se ve en la sociedad de hoy en día, es un tema muy importante, porque cada vez estamos más polarizados, las redes sociales nos han llevado a que las ideologías cada vez estén más distantes, y entonces, para poder tener un diálogo entre personas que están en distintos bandos, distintos puntos de vista, es muy importante la asertividad. Es decir, soy capaz de defender mis ideas, de establecer unos límites, pero lo hago de un modo amable, de un modo no agresivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en personajes como Elizabeth Bennet, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, pues que es una mujer adelantada a su época, era una protagonista muy moderna para la época, en la que es una joven inteligente y además con un carácter fuerte, que en varios momentos de la historia tiene que enfrentarse a personas que están por encima de ella en la escala social, y por lo cual ella tendría que sentirse cohibida, y de hecho pues se siente cohibida, pero aún así es capaz de defender sus principios, ¿no?, y de defender a la gente que ella quiere cuando ha sido tratada injustamente, y lo hace de un modo que no es agresivo. Lo hace siempre pues desde yo, mi punto de vista, creo que esto no es correcto, nunca es agresiva acusando al otro, sino que mantiene sus principios, pero de un modo amable. También lo vemos, otro personaje sería, por ejemplo, Fanny Price, que es la protagonista de la novela Mansfield Park, que a pesar de ser un personaje que toda la obra se la ve pues como cohibida, en este caso, porque es la sobrina pobre que ha sido acogida por una familia rica, y entonces está en una situación de desventaja siempre. Aún así, cuando llega el momento en el que tiene que elegir entre obedecer faltando a sus principios o mantener sus principios, se mantiene fiel a sus principios. Y es capaz de oponerse a su tío, ¿no?, que es su patrón, el que le ha
pagado todos los gastos y a que debe pues cariño y respeto, pero aún así hacerlo siempre desde el respeto, desde la amabilidad, pero manteniéndose firme, ¿no? Pues, ¿no? Y también Jane Austen, ¿no? Pues en varias ocasiones de su vida tuvo que mantenerse firme, ¿no? Y como hemos visto en la cita anterior, pues decirle al bibliotecario real que va a ser fiel a sus principios, ¿no? Y a seguir su camino, ¿no? Sería asertividad. Un par de citas más para terminar la sesión de hoy. La primera también sería de Orgullo y Prejuicio, y que la dice Elizabeth Bennet, precisamente, que le dice a Mr. Darcy: debería aprender de mi filosofía. Piense solo en el pasado cuando su recuerdo le resulte placentero. Claro, esta es una frase que en el momento que la dice puede parecer superficial, pero hay muchísimos estudios a día de hoy sobre la gestión del pasado. Dicho así, pues suena a lo mejor como más crecimiento personal, pero al final todos tenemos un pasado. Y el pasado es parte de nuestra historia. Y es importante que no olvidemos nuestro pasado. Pero hay gente que a lo mejor se queda estancada en el pasado. Y hay, pues, dos elementos, esto lo dice la psiquiatra Marian Rojas, que nunca debemos llevar en la mochila, que son el rencor y la culpa. Son elementos que tenemos que procurar sacar de nuestra mochila, que son elementos del pasado que tenemos que sanar. El rencor que nos lleva a revisitar, ¿no?, al resentimiento, volver a sentir una experiencia negativa, y entonces tenemos que curarlo con el perdón. Es decir, tenemos que volver al pasado, ver qué es lo que ha quedado ahí, ¿no?, y regresar sanos y salvos, también dice Marian Rojas. Sabiendo que el perdón es un derecho de la víctima, independientemente de la actitud del agresor. Perdonar no quiere decir que lo que ha ocurrido nunca ocurrió. Quiere decir que yo no guardo rencor. Quiere decir que yo perdono y que quiero continuar mi vida. Que a lo mejor hay unas consecuencias, pero no se guarda el rencor. Y luego la culpa. Cuando tenemos algo en nuestra vida que hemos hecho mal y que nos humilla, pues en vez de repetir, lo que tenemos que saber es pedir perdón, perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y sería la manera de sanar el pasado. Por eso, como dice Jane Austen, ¿no?, pues el pasado tiene que ser una fuente de alegría, una fuente de aprendizaje, pero no una carga que nos lastra en la vida. Y por último, es un tema que aparece en todas las novelas de Jane Austen, es la importancia de la educación en los jóvenes. Hay muchos personajes de Jane Austen que muestran un lado a lo mejor menos positivo, y con mucha frecuencia la autora apunta cómo esas faltas de virtudes, ¿no?, pues se deben a una carencia en la educación de esos jóvenes, que a lo mejor fueron educados en las maneras, en cómo comportarse de manera educada, en cómo ser entretenidos, cómo ser divertidos, pero tienen una carencia en las virtudes, en los principios morales. Y eso, pues, luego hace que esa personalidad esté hueca. Tiene una apariencia muy rica, pero cuando luego se trata con más profundidad a esa persona, pues entonces se encuentra ahí unas carencias, una falta de principios, que hace que esa persona actúe de un modo incoherente o que falta respeto a los demás, etc. Y ella, en vez de juzgar a una persona porque es una mala persona, suele decir que son las consecuencias de una educación en la que ha faltado, pues lo que sea, ¿no?, cierta solidez en los principios, un cuidado, lo que sea. Y para terminar, pues me gustaría recordar lo que hice al principio, que me parece muy interesante que seamos capaces de acercarnos a la literatura como una fuente de conocimiento de la persona y de conocimiento de nosotros mismos, y también para saber empatizar. Y por último, ahora sí, recordar que me parece muy interesante dentro de la literatura universal la figura de Jane Austen, que en solamente 41 años fue capaz de escribir unas obras que han traspasado los límites del tiempo y que siguen siendo actuales a pesar de eso, de 200 años, y que siguen dándonos lecciones para la vida de hoy en día. Muchas gracias.